Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El libro de Hechos, capítulo 2, cuando se ve el comienzo de la iglesia, 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, que se relata en el libro de Hechos, capítulo 1, se ve que están los judíos, la nación judía, en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Y la palabra resalta estas 3 palabras de la iglesia. Dice que estaban todos unánimes, juntos. Todos unánimes, juntos. Ahora ellos han aprendido del Maestro, de Jesús, del Mesías, y han entendido que la obra que comienza, cualquier obra que comienza, debe comenzar desde la común unión. La comunión en amor. En esa comunión en amor es donde se levanta toda obra del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque vemos aquí que Marcos, al escribir su evangelio, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, él deja por escrito el primer propósito de este llamado. Y este llamado es para que estuviesen con él. Eso que puede parecer quizás un puente para lo que viene después, porque dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y ahí viene entonces las misiones a las cuales Dios nos puede encomendar como iglesia o a cada uno de ustedes y a mí en particular. Y uno dice, bueno, para que estuviesen con él y ahí viene lo que uno podría entender como el llamado, porque viene antecedido de esta palabra, para. Sin embargo, en realidad el primer para es el fundamento sobre el cual se levanta toda obra que el Señor nos pueda encomendar. ¿Por qué? Porque el primer para habla de estar con Jesús. Estar con Jesús. Entonces, en este estar con Él, a los cuales ustedes han sido llamados, porque dice, y llamó así, es un llamado a estar con. Y vamos a ir desglosando un poco esta manera de entender estos versículos o lo que está sucediendo en ese momento. Pero primero quiero partir con esta palabra, que es la que nos va a dar pie a este estudio, que yo creo que va a durar unas 2, 3, 4 semanas, quién sabe. ¿Qué es el llamado? Dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Todo comienza con este llamado. Este llamado procede de Jesús subiendo al monte, y ya entendemos para qué. Los que conocemos la palabra de Dios, y ustedes la conocen, sabemos que el monte, tanto en el Antiguo Testamento como en este relato, está hablando de ir a la presencia de Dios. Vemos entonces que Jesús tiene que tomar una decisión, tiene que escoger a aquellos que van a estar con él durante su ministerio aquí en la tierra y que van a aprender a ser formados en esta comunión y en esa misión para luego prolongar la obra de Jesús una vez que él muera y ascienda a los cielos. Es decir, tienen una labor preciosa, poderosa. Y una decisión así, ya Jesús nos enseña, no se toma de manera apresurada, sino que se toman esas decisiones en la presencia de Dios. Cualquier decisión que tenga importancia
ya sea para nuestras vidas o para las vidas de otros, se forma subiendo al monte. Entonces Jesús sube al monte, que es lo que cada uno de nosotros debe entender en el momento de tomar decisiones. A apartarnos de las multitudes, a apartarnos de aquellos con los cuales nos relacionamos de manera continua, a apartarnos de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de descanso, el hogar, para emprender esta separación con el propósito de estar en la presencia de Dios. Yo creo que es necesario apartarnos a veces, no solamente de manera personal, sino también como iglesia. Y podríamos, en algún momento, ahí lo vamos a ir viendo los días sábados, ir a algún lugar y que cada uno se pueda separar y estar en la presencia de Dios por un par de horas. Es tan necesario. Cierro paréntesis. Entonces, el llamado comienza en el momento en que Jesús entiende la decisión y el propósito de esa decisión de escoger a 12, y para eso entonces sube al monte. Y eso nos enseña a nosotros cuán importante es apartarse para buscar a Dios frente a decisiones importantes. Cuando Él baja, obviamente, del monte, ahí viene el llamado. Ahí viene el llamado. Baja ya con, o mejor dicho, baja habiendo escuchado a Dios. Por eso Eclesiastés nos dice que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, que nos acerquemos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Bastante fuerte la palabra que utiliza el escritor, ¿no? Bueno, el predicador usa esa palabra. Y lo que quiere decir es que muchas veces estamos en la presencia de Dios y hablamos, porque en realidad hombres y mujeres aquí todos cabemos por igual. Cuando estamos en la presencia de Dios hablamos y pedimos y rogamos y clamamos, y eso es precioso. No es que Dios, acuérdense que nuestras oraciones son como un incienso que se levanta y llega a la presencia de Dios. Pero Eclesiastés nos recuerda que lo que da vida es escuchar de Él. Entonces debemos subir al monte, presentar a Dios nuestra petición y luego dejar un tiempo en silencio para que Dios hable. Obviamente que para eso se requiere fe, porque hay personas que llevan años en la iglesia, y yo lo he escuchado que muchas veces me comentan y me dicen, Claudio, en realidad a mí no me escucha, o es tan difícil para mí escuchar de Dios. Bueno, sin fe es imposible agradar al Señor. Dios se mueve por tu fe. Entonces yo te pido que entiendas que Dios sabe cómo hablarte. Porque de repente uno lee un libro cristiano y se ve de qué manera Dios le habla a una persona, o uno recuerda, no sé, a Moisés y Dios en la zarza, y claro, y uno dice, bueno, algo así debe ser cuando Dios te habla. No necesariamente. Dios sabe hablar a cada uno para que uno sepa que es Él. Entonces sube al monte frente a la decisión que tienes que tomar. Apártate de los tuyos, apártate de lo tuyo, anda a buscar a Dios con fe, plenamente confiado que Él va a estar en ese lugar para revelarse a ti. Jesús dijo claramente que aquel que lo ama a Él y guarda su palabra, dice, mi Padre le amará y se manifestará a Él. Así que sube al monte con gozo. Bueno, Jesús sube, está en la presencia de Dios, recibe revelación y entendimiento y baja del monte. Ahora, es importante ver que Jesús está actuando así como actuó en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios hizo al hombre. ¿Se acuerdan que a muchos de nosotros, a mí por lo menos,
fue impresionante cuando descubrí que la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y de hecho la palabra de Dios en ese momento en el hebreo es un plural. Entonces ya comienza el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a presentar delante de nosotros la triunidad de Dios. Y esa triunidad, esa trinidad actúa en común acuerdo. Entonces, en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, no mi semejanza, nuestra semejanza. Bueno, ¿por qué recalco eso? Porque vemos que Jesús nos está también enseñando a nosotros, que vamos a ser parte luego de un cuerpo, la importancia de la unidad y del común acuerdo. Jesús sube al monte, pero recordemos que Él es Dios. Él, Jesús, es Dios con nosotros, Emmanuel. Pero Él sube para tener esta perfecta unidad con su Padre. Por eso en Juan 17, si bien no me equivoco, en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, en su oración dice, tú y yo somos uno. Orando al Padre, tú y yo somos uno. Entonces Jesús sube al monte para resaltar o buscar esa unidad. En esa unidad Él va a recibir esa revelación en acuerdo, en unidad, como en Génesis 1:26. Baja del monte y viene esta palabra, y llamó. La palabra en diccionario, llamar, quiere decir el nombre de una persona para que atienda. Me encanta esta definición, ¿eh? Porque resalta ese hecho, decir el nombre de una persona para que atienda y haga algo. Decir el nombre de una persona para que atienda y haga algo. También quiere decir designar. Es decir, nombrar a alguien para que desempeñe una labor. Eso es por definición de diccionario. Yo no sé a quién le puedo pedir esto, quizá a Antonella. Yo creo que quedé la semana pasada de enviarle la enseñanza en PDF y nunca se la envié. Me acabo de acordar. Bueno, en fin. Pero yo se las puedo enviar. Entonces, llamar es decir el nombre de una persona para que atienda y haga algo. También implica designar, es decir, nombrar a alguien para que desempeñe una labor. Ahora, cuando yo digo esto, cuando hago esta definición, en la Biblia del Antiguo Testamento, ¿de quién se acuerdan? Pónganme ahí. ¿De quién se acuerdan cuando hablamos de decir el nombre de una persona para que preste atención y haga algo? Samuel. Así es, también, Samuel. ¿Se acuerdan que así es? Que él estaba durmiendo, este joven, chacho, y pensó que era su padre. Exactamente, Samuel. Entonces lo llama por su nombre. ¿Se acuerdan que vimos el día sábado cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y que Él conocía a las ovejas? Jesús te conoce por nombre. Qué precioso. Qué precioso. Que están poniendo a Abraham, nuevamente igual que Patricia, Jacob, y ahora vamos a ver un caso también del Antiguo Testamento, pero también sucede en el Nuevo. Lo importante es que Dios te ha llamado a ti por nombre. Ahora, en ese hacer algo, aquí hay una mente que todos tenemos, ustedes y yo, que hemos sido formados en una sociedad donde la comunión no es una piedra angular, sino que la piedra angular es el hacer. Pero tenemos que estar atentos porque Dios no es como nuestra sociedad que nos deformó, sino que Él tiene otras prioridades. Entonces, cuando dice aquí que Él te va a llamar para que prestes atención y Él te quiere encaminar hacia algo, ahí está el llamado, no es necesariamente lo que tú esperas. Entonces, muchas veces cuando uno lleva años en el ministerio, como es mi caso,
y quizá el caso de muchos de ustedes que están ahí conectados, cuando uno tiene tiempo sirviendo al Señor en la iglesia local, uno se puede involucrar en muchas actividades, que son preciosas cada una de esas actividades, estar apoyando a los ancianos, los días domingos, ser ujier. Hay tantas cosas en las cuales apoyar a la iglesia. Pero si uno no se da cuenta, puede con el tiempo comenzar a sacrificar lo primero. Y lo primero es estar con Jesús. Ese llamado que Él te hace, como se lo hizo también a personas del Antiguo Testamento, no lo voy a profundizar, pero va a estar en los apuntes que les voy a enviar por PDF, como fue en el caso de Noé, en Génesis 6, Dios llama a Noé primero a revelarle la condición de la humanidad, a revelarle cuál es el plan de salvación que Dios tiene para Noé y su familia, y para luego ponerlo manos a la obra, construir esa obra. Luego llama también a Abraham en Génesis 12, y se conoce así, Dios llama a Abraham. Generalmente la Biblia han puesto ese título. Eso está en Génesis 12. También está el llamamiento de Moisés, que todos conocemos, y a él sí, también específicamente la Biblia relata que cuando él se acerca a la zarza que ardía, Dios lo llama y Moisés lo escucha. Moisés, Moisés. Y él se da cuenta frente a quién está. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Y luego de eso procede a el llamado, he oído el clamor de mi pueblo, ven por tanto y yo te enviaré. Pero entendemos que cada uno de estos hombres, Noé era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo. Abraham, Moisés tienen una relación anterior con Dios. Pero, sí, como dice Macarena Guzmán, María escogió la mejor parte, estar con Jesús. Eso es. Alguien puso, Carmen Gloria, claro, puso muy buena que hayas puesto eso, ¿no? Muy bueno. Si la puedes buscar, Goli o Macarena, ¿dónde está ese pasaje? El pasaje en el cual está Marta y María, yo creo que todos ustedes lo conocen, así que viene muy al punto que estamos hablando, ¿no? Entonces vemos ahí que Jesús dice que María se ha llevado la mejor parte. Marta estaba, dice, afanada con muchas cosas. Y claro, ella amaba a Jesús también, sin duda. Marta amaba a Jesús, pero no se dio cuenta que Jesús había entrado a su casa para estar con ella, primeramente. Ahora, dentro de este llamado, he querido recalcar este otro aspecto que escribe Marcos en su Evangelio, que es al que Jesús llamó así a los que Él quiso. Es bien interesante que el llamado no tiene nada que ver con nosotros, sino que es decisión de la soberanía y sabiduría de Dios. Es decir, no es que uno esté esperando, mira, yo tengo tantos talentos que es obvio que Dios me llamó. O sea, era obvio que en algún momento Dios me iba a llamar por las cantidades y las capacidades y facultades que Él mismo me ha dado. No, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto te tiene que dar mucha alegría, porque es la soberanía, sabiduría y el amor de Dios el que te ha llamado para esa comunión íntima con Él. Y no tiene nada que ver con tu manera de ser. Tiene que ver solamente con los aspectos que nombré antes y otros. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y me encanta lo que hace después el apóstol Pablo, porque a mí me ha tocado estar con personas que se jactan, y quizás yo mismo lo he hecho, así que no voy a tirar piedra y no estoy tirando piedras tampoco, pero que se jactan de la fe que tienen.
Oye, Claudio, no es por nada, pero yo soy un hombre de mucha fe. Y claro, bueno, maravilloso, pero en realidad el apóstol Pablo lo deja claro inmediatamente después y dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que ya, por gracia somos salvos por medio de la fe, no podemos jactarnos de esa fe porque esa fe nos fue regalada en gracia por Dios. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Miren lo que dice también Dios hablándole a Israel de por qué Dios ha decidido escoger a Israel. Esto está en Deuteronomio 7, versículo 6 en adelante. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué lindo el Señor. Y lo tomo para mí, ¿no? Y lo tomo para nosotros. Tú eres pueblo santo. Dios no está diciendo eso a nosotros porque lo recoge el apóstol Pedro en su carta. Somos nación santa. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Antonia, Jehová tu Dios te ha escogido. Anita, Jehová tu Dios te ha escogido. Andrés, Jehová tu Dios te ha escogido para que tú seas una persona que pertenece a un pueblo, que es su iglesia, especial para el corazón de Dios. Más que todas las otras personas y etnias que están sobre la tierra. Pero no por ser ustedes más que las otras etnias o más que las otras personas, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hay un libro que he tratado de estar leyendo, pero no me ha ido muy bien. Creo que se lo comentaba a ustedes, que se llama La tiranía del mérito, de un profesor de ética de la Universidad de Harvard. Lo encontré interesante y él habla acerca de los beneficios, pero grandes peligros de la meritocracia. Y me acordaba de Dios cuando leía el libro. Entonces, bueno, no por ser tú, no por ser Israel más que los otros pueblos, es que el Señor lo ha querido o lo escogió, por cuanto eran el pueblo más pequeño de entre todas las naciones de la tierra, sino solamente porque el Señor lo amó. Luego a continuación ustedes van a ver en el versículo que también era por su fidelidad al pacto que hizo con Abraham, con Jacob y con Israel. Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Jesucristo y Dios es fiel a su pacto, que fue sellada con la sangre y el Espíritu Santo. Por eso Dios te ha escogido, por su amor y por Jesucristo. Dice Mario, por gracia sois salvos. Ahí veo cuando dice la Escritura que Él nos amó primero. Así es. Así es. Qué amor más grande. Gracias, Señor amado. Así es. Eso está, si no me equivoco, Mario, en Primera de Juan. Si la quieres buscar y la posteas, encantado. Porque hay personas que están tomando apuntes. Espero que sean la mayoría. Para que ustedes puedan luego recordar esto en la semana. Creo que en Primera de Juan dice por cuánto Él nos amó primero. Estoy casi seguro, pero si no, no importa. Si tú lo puedes buscar, Mario. En Juan 17:6, Jesús, orando al Padre, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Se entiende que son hombres y mujeres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Así que el Señor, el Padre, nos ha llamado. Él, por solamente su amor, su soberanía, es que nos ha escogido,
para que nosotros seamos un pueblo y personas santas y ser una persona especial en el reino del Señor. Quiero ya terminar haciéndoles una pregunta, pero antes voy a leer 2 de Timoteo capítulo 1. Quiero terminar con 2 de Timoteo 1, versículo 8 y versículo 9, y luego les hago la pregunta. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué escritura más impresionante! ¿Se acuerdan que cuando recién comenzamos estas conexiones en vivo dijimos que uno de los desafíos era aprender escrituras de memoria? Esta es una escritura compleja en cuanto a su redacción, ¿no? Pero creo que es digna de ser recordada. Bueno, toda la escritura, ¿quién soy yo para decir cuál sí, cuál no? Me disculpan en eso, pero dentro de lo que estamos hoy día hablando. Dice, sino, ¿quién nos salvó? Quizá el versículo 9 solamente. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hubiera sido imposible. Entre todas las mentiras, garabatos, traiciones, infidelidades, injusticia, estoy hablando de Claudio, ¿no? De una vida, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué conmovedor, conmovedor. Así que, hermanos, sobre ustedes hay un llamado. En ese llamado hay una elección. En ese llamado y en esa elección hay un propósito. Y en ese propósito, o mejor dicho, en ese propósito, o ese propósito, eso es lo que quise decir, ahora sí, ese propósito se fundamenta sobre una primera obra, la cual es estar con Él, que es lo que profundizaremos la próxima semana. Estar con Él. Salmo 27:4, que lo he leído muchas veces. Si tienen su Biblia ahí, Salmo 27:4. Repitámoslos todos juntos, ¿qué les parece? Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor. Qué precioso, me conmueve, ¿eh? Una cosa he demandado al Señor. Esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Eso es estar enamorado. Toda la ley y los profetas se resume en este primer y gran mandamiento. Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y es ese amor el que nos impulsa en ese llamado santo a demandar de nosotros eso. Una cosa he demandado, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Les voy a leer Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4. Están ahí con su Biblia, ¿no es cierto? Con esta la última escritura, luego voy a citar la que escribió Mario, pero si pudieran ir conmigo a Cantar de los Cantares, un libro de amor, un libro que para muchos hace sonrojar, ¿no? Un libro que abiertamente habla de esta relación de amor, haciendo el vínculo con el amor que tenemos al interior del matrimonio, de esa intimidad preciosa. Pero he recalcado esta escritura. ¿Están en Cantar de los Cantares? ¿Sí? ¿Han abierto? ¿La encontraron? Capítulo 3. Cantar de los Cantares 3. Hermanos, esto, familia querida, esta debe ser el anhelo de nuestra alma. Eso es lo que yo y nosotros tenemos que orar y ayunar para que esto sea el fundamento de nuestro tiempo juntos. Cantar de los Cantares, capítulo 3. Leo, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Wow. Gracias, Señor. Hemos sido llamados primeramente a conocer su amor por nosotros, para que nosotros luego podamos amarlo a Él. Por eso Mario puso que está en primera de Juan 4:19, por lo que veo. Primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Voy a leer el Salmo 84:10 que ha puesto George. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que el Señor nos está guiando, al igual que lo hizo continuamente con su pueblo, a entender que la primera siembra de nuestra vida es en nuestra comunión de amor con Jesucristo. Después van a venir de todas maneras los milagros en cualquiera de sus expresiones, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de una gracia sobrenatural, a través de puertas abriéndose, a través de ríos fluyendo en el desierto. Los milagros comenzarán, pero nada puede distraernos
de Cantar de los Cantares. Lo hacía y no lo dejé. Lo hacía y no lo dejé. Para terminar, les quiero hacer esta pregunta y a partir de esta pregunta vamos a empezar a desarrollar la próxima semana. Si esto es tan maravilloso, si Jesucristo nos ha llamado primeramente para una comunión íntima con Él, escucharlo, mirarlo, recostarse en su pecho como Juan, servirlo, atenderlo, reírse con Él. Si este llamado es tan maravilloso, entonces, ¿por qué se hace tan difícil?